Aquí estamos, hoy con nuestros invitados, José Javier Santana, que enseguida estaremos con él. Por otro lado viene bien acompañado con Aurelio Lorenzo Casimiro. ¿Cómo está el estudio? Y Clodovaldo González, que está ya preparado en pecera, mirándonos. Clodovaldo, saludos, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Hoy el acólito lo ha dejado solo el jefe, sí, hoy el por jefe motivos personales. Sí, claro. Hoy el jefe no ha podido estar con nosotros, Rogelio Vidal, como bien dices, Clodovaldo, por motivos personales, pero sí que nos lleva en el corazón, nos está escuchando. Sí, por supuesto. Y desde aquí a Embarcaciones Vidal enviamos un saludo, como siempre. Un entrañable abrazo. Por supuesto, y otro abrazo para Rosa, que ella, aunque no esté con nosotros en directo, está también siempre presente. Siempre está presente. Y ella es la que le da forma a los cuadros. Claro, también. le va dando forma y dice, oye, ¿qué te parece este marco? Y uno le pide asesoramiento junto con el de Rogelio y demás. Y ahí, perfecto, con ese toque. Clodovaldo, para el Rincón del Arte hoy, en la frase de la semana, mira lo que has buscado, de John Hay, juez del Supremo de Estados Unidos. Dice lo siguiente, en la frase de la semana: la ley más importante, tu moral; el mejor abogado, tus principios; el mayor juez, tu conciencia. Firma John Hay, juez del Supremo de Estados Unidos. Así recibimos esta frase de la semana, que te la traemos aquí en cabecera, pero que nosotros queremos conocer toda la historia que nos trae José Javier Santana, y hasta un libro que va a presentar en los próximos días. Clodovaldo, vamos a darle esa bienvenida y ese saluda. Pues sí, primero bienvenida y saludo a todos los oyentes, gracias por estar ahí. Y bueno, quien mejor le puede presentar es Aurelio Lorenzo Casimiro, que normalmente es el que le acompaña en todas las presentaciones y hace una introducción de la persona que es José Javier Santana. Yo he tenido la oportunidad de asistir a 2 presentaciones de él, una en la Sala Lola Macieu y el otro día, recientemente, en el Club Victoria. Y el libro, podemos decir que este segundo libro, porque su segundo libro, ha tenido una gran aceptación. Aurelio, dinos algo para los oyentes de la persona de José Javier, una semblanza del porqué, de cómo es él, de sus inquietudes, etcétera. ¿Cómo haces tú las presentaciones de él? Muchas gracias a Radio Las Palmas por habernos invitado a venir aquí, recordar la figura emblemática de la radio como es Mara González, y a todos sus oyentes. La figura de José Javier Santana es un hombre preparado, sus estudios lo avalan, su dilatada carrera profesional también es intachable, como hijo, como padre, como abuelo y como esposo también. Pero la figura de Javier viene a ser lo más destacada por ser un hombre de valores, fiel como Joselito, personaje del cuento que hoy les traemos para que conozcan. Es un hombre que de manera sagaz y tenaz, cumpliendo sus objetivos de vida, va poniéndose al servicio de los demás. Estar junto a él es sinónimo de buenos momentos, de aprendizaje, de sentir lo que sintió Joselito junto a Pepe Cañadulce, que tiene siempre la particularidad de saber otear la vida desde esta otra perspectiva, para regalarnos a todos su buen hacer. Este es, a grosso modo, una de las particularidades de la vida de Javier Santana. Javier, bueno, hoy tienes la oportunidad de dirigirte a los oyentes. Ya eres un veterano, el libro tiene una aceptación muy buena, y sí que me gustaría que tú te presentaras, coloquiáramos sobre qué te indujo a ti a pensar en ese personaje tan controvertido y popular como era Cañadulce. O sea, un pregonero al estilo antiguo. O sea, eso, bueno, ya es tu segundo libro. El primero ya casi era un ensayo, pero dinos
Háblanos un poco de esa idea que tuviste tú para forjar esta figura y llevarla a un libro tan de niño y no de niño. Bueno, pues primero que nada, las gracias aquí a Radio Las Palmas. Gracias a ti siempre. A Dulce María por estar ahí y llevar al frente el programa. Cómo no, a Rogelio y a ti, Clodovaldo, porque sin ustedes aquí no estaría en la mañana de hoy. Ciertamente este es mi segundo libro y me preguntas que cómo es que me adentré en este personaje tan enigmático, ¿no? Como lo fue Pepe Cañadulce. Yo hace un par de años, en la Fundación Mafre junto con la Universidad de Las Palmas, cada año celebra un certamen que se llama Cuentos Solidarios y me quise presentar a este concurso y bueno, me vino a la mente este personaje tan controvertido por su peculiaridad y su particularidad. A Pepe Cañadulce se le reconoce principalmente en la época de los años 60, 70 y 80, porque fue nuestro último pregonero de las fiestas populares y pregonaba también pues el Torresín, etcétera, ¿no? Y entonces yo soy de natural oriundo de la Atalaya de Santa Brígida. Allí celebramos cada año las fiestas de San Pedro y sin este personaje en la fiesta parecía que no había fiesta. O sea, era el icono principal. Yo lo veía desde mi azotea. Yo era pequeño, tendría a lo mejor 9, 10 años en aquel entonces, cuando Pepe Cañadulce se adentraba por las calles de la Atalaya con su tambor y su bocina. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, bueno, ya luego, por la parte inclusiva y demás, dije, bueno, está muy a flor de piel el tema del bullying y demás. Y bueno, esta persona en su época, quizás en aquel entonces no se reconocía esa historia como tal, pero a pesar de que él supo trascender de esa circunstancia y se convirtió, de hecho en el cuento está caracterizado como un héroe, porque supo trascender aquella época, una época francamente complicada. En los años 60, 70 no teníamos las libertades que tenemos hoy en día. Y un personaje de las características de Pepe Cañadulce lo pasaba mal. Aunque quizás él fue más inteligente que muchos de aquella época, ¿no? Y entonces, bueno, a tenor de ese certamen, pues hice un trabajo de campo en la zona de Vegueta, indagué un poquito más sobre él, porque quizás el conocimiento que yo tenía para aquel entonces era muy vago, muy acorde a lo que casi todo el mundo conoce, que iba por las fiestas y demás. Y ya me metí un poco en el espíritu de Cañadulce. Y bueno, pues dentro de la historia, para aquellos que no lo han leído. ¿Y por qué en Vegueta, Javier? Vegueta. ¿Y por qué Vegueta? Te digo porque yo también de pequeña me crié en Vegueta, sí, unos años. Ajá. Y recuerdo verlo pasar a él. Sí. Es que él es de allí, de Vegueta. Ah, es que él es de Vegueta. Entre San José y San Juan. Entre San José y San Juan. Pero curiosamente, fíjate, el otro día me enteré de esa anécdota, porque yo tengo una hermana que me lleva 12 años de diferencia y ciertamente en el proceso de investigación del trabajo de campo supe dónde él vivió, y vivió a escasos metros de donde vivían mis abuelos, pero sin embargo yo no lo recuerdo de esa época porque yo era muy pequeño, ¿no? Pero mi hermana sí lo recuerda como un personaje que al mismo tiempo que entrañaba, para muchos bueno, pues cierto afecto, para otros causaba como miedo, ¿no? Por su forma un poco... Por esa forma de ser, de vestir y de demás, vestir, ¿no? Y demás. Que le hacían gamberradas también. Sí. Y entonces, bueno, pues la historia nace ahí, ¿no? O sea, había que presentarse a este certamen y elegí este personaje. Y bueno, es un personaje también olvidado, quizás dentro de nuestra cultura popular, como tantísimos personajes que ha dado nuestra cultura en este sentido, como lo fue Lola Pluma o Andrés el Ratón, etcétera. Yo creo que todos los pueblos tienen un personaje de las características de Pepe Cañadulce, ¿no? Pero como nuestro Pepe Cañadulce, creo que como decía antes Clodovaldo, fue un pregonero de la época, ¿no? Te pregonaba hasta las esquelas de
de los difuntos, ¿no? Por decir algo, ¿no? Además tú lo titulas, creo que buscas la palabra exacta, ¿no? El hombre de acero inolvidable. Sí, porque... sí, la gente se troquea un poco con eso, porque como el acero es inoxidable, ¿no? Pues ya mira, el hombre de acero inoxidable, ¿no? Yo, a propósito, sí, de acero inolvidable por lo que representa el acero en sí mismo, que no se corrompe con el paso del tiempo. Y dado que había que sacarlo del baúl de los recuerdos, pues bueno, yo creo que de esta forma ya, aunque ya él tiene algunas placas conmemorativas ahí en Vegueta precisamente, ¿no? Pero bueno, dedicarle un espacio dentro de lo que es la literatura, un cuento que hable un poquito de él y que nos lo traiga a nuestros tiempos, esa era un poco la idea. Y lógicamente la magia impresa que le da, en este caso, la ilustradora argentina, sí, Tete Cerigliano. Muy buena, ¿eh? Sí, muy buena. Ahí la editorial, porque claro, a todo esto la gente me pregunta, bueno, ¿y cómo fue? Bueno, yo presenté esto al concurso y tengo que ser franco, no surgió galardonado el cuento, ¿no? Quizás porque a lo mejor la temática no estaba dentro de los parámetros del jurado que falló en aquel entonces, ¿no? Entonces yo decido enviar esto a una editorial infantil que es Goonies, que está en Sevilla. Y la editorial, o sea, cuando leyó un poco la sinopsis y demás, pues no dudó en publicarlo, ¿no? Y bueno, fruto de ello, pues está el libro, ¿no? Entonces me da a elegir, ellos tienen varios ilustradores, y me da a elegir entre varios, y entre ellos elegimos a Tete Cerigliano, que es argentina. Ella desde allá no conocía a Cañadulce, yo le tuve que mandar, aparte del borrador del cuento, mandarle fotos de este personaje, porque incluso la gente que no conoció a Cañadulce me pregunta si el personaje es un personaje de ficción o es un personaje curioso real. Sí, pero... Y dice, oye, mira, pero este personaje de Cañadulce, ¿eso qué es? ¿Ficción? Digo, no, es un personaje real y evidentemente yo le he metido un poco de ficción también, ¿no? Porque yo en el cuento lo convierto en un héroe. De hecho, está vestido como si fuera Superman. Y bueno, dentro de el libro se presentó el día 9 de abril, justo el día en que nace mi nieto, mi primer nieto. De hecho, la segunda edición va dedicada a Luca Fabricio, que es mi nieto. Y en este tiempo, desde el día 9 de abril hasta el día de hoy, pues ya hemos hecho varias incursiones en centros escolares. Qué buena idea, es decir, van a los centros escolares. Sí, claro, para ayudar a que el libro tenga la máxima difusión a nivel de escolares. ¿Por qué? Porque es un libro que lo requiere. Nuestra historia, es que nuestra historia. Es un libro para todos los públicos, ¿vale? Porque, bueno, no dicho por mí, sino por la gente que lo ha leído, ¿no? O sea, lo puede leer desde un niño de 9, 10 años en adelante, ¿no? Y todos van a encontrar allí una enseñanza. Porque tiene tiene bastantes cositas ahí que contar. Entonces, el libro lo leyó el director del centro del CEIP Beñesmen en el cruce de Arinaga, Jerónimo Cabrera, y él me invitó a una jornada del libro en el mes de abril. Durante 15 días los docentes estuvieron trabajando con los niños de cuarto y quinto e hicieron un trabajo magnífico. O sea, dentro de todo el proceso, las presentaciones y cosas que hemos ido teniendo durante este tiempo, la verdad que la experiencia en el Colegio Beñesmen fue espectacular, porque realmente es ahí donde queremos enraizar, donde queremos echar raíces, es en los centros escolares. El libro Dulce, que quizás tú no lo sepas, Clodovaldo sí, de la venta del libro 2 euros van destinadas, de la segunda edición, todavía no hemos hecho todavía la primera aportación porque está en proceso de venta, ¿no? Pero 2 euros de la venta del libro van destinadas a la Asociación de Diabéticos de Gran Canaria, Adigran. Cuando surge la posibilidad de la edición del libro, el otro personaje del cuento, como decía Aurelio, se llama Joselito, que es el amigo de Pepe Cañadulce, es diabético. Qué manera de enlazar la historia. Sí, de enlazar la historia. Y entonces yo hablo con Adigran, digo, oye, mira, que del libro me gustaría destinar una aportación. Y bueno, ellos cuando lo leyeron el cuento, Lidia Blanco, que es la presidenta de Adigran, sí. Dice, oye, no, yo esto lo veo para llevarlo a los centros escolares. Y de momento lo estamos logrando. No han sido muchas las incursiones que hemos tenido,
básicamente en este tiempo, porque hemos cogido casi el final del curso, hemos estado en el CEIP Beñesmen del Cruce de Arinaga y en el Montessori, en el Kaizen Montessori de Tafira. Ahí también hemos estado. Que la experiencia también fue fantástica. La verdad es que yo tengo que decirlo, porque en palabras de Carlos Ortega del grupo Némesis, él lo define perfectamente, Dulce, porque él dice: como lector también, yo he leído el libro, he tenido la gran suerte de leerlo, y es un libro lleno de frescura, que es difícil encontrar hoy, muy asequible a los niños, con un lenguaje entre simplista y educativo. Y él dice: he podido apreciar que con una prosa sencilla y noble, carente de dobleces y sin artificios, se puede llegar muy lejos. Y es verdad, este libro puede llegar a ser potencialmente, como otros libros para los colegios, en el fondo puede tener su trascendencia educativa, de que el profesor, cuando dé a leer este libro, intente que los niños saquen la parte de positiva del personaje, porque además tiene unas anécdotas magníficas que le voy a invitar a Javier que las cuente, como Torres, el del Torrescine, pues le encargaba hacer cosas, y cuando no le pagaba, ¿qué hacía? Cuando no le pagaban de algún sitio que lo encargaban. Una de las características de este pregonero, de este personaje enigmático de nuestra cultura popular, como fue Pepe Cañadulce, era la antipublicidad. Es decir, claro, los empresarios, para divulgar como fue el Torresine o el Circo Totí o cualquier empresario que quisiera que divulgara algo en las fiestas populares y tal, llevaban un acuerdo económico con él. Le decía: oye, mira, pues si me pregonas esto y tal, pues al final te voy a pagar X, ¿no? Si después al final no se cumplía, él hacía la antipublicidad, volvía otra vez pregonando, diciendo que no, que aquello era una porquería, que aquello no servía. Por ejemplo, en el caso del Torresine, que no fueran allí, que aquello estaba lleno de polillas y de garrapatas y tal. Te hacía la antipublicidad. La antipublicidad, qué bueno. Él llegó ahí, por ejemplo, a hacer propaganda de las fiestas, por ejemplo, de Moya, y a lo mejor se enfadaba y tenía las fiestas de Firga y dice: bueno, hacían las fiestas de Firga y tal, pero no vaya a la de Moya, que es una porquería. Sí. O sea, era muy dado a eso. O sea, eran anécdotas curiosísimas de un personaje diferente, ¿no? Claro, yo como niña en ese momento no me daba cuenta de lo que él contaba, cantaba o pregonaba, porque el recuerdo que tengo es, como decías antes, ¿no? Que por un lado parecía que te daba miedo, pero por otro me gustaba verlo, porque ese día que él estaba feliz contando y cantando las actividades de cualquier cosa que comunicaba, pues tocaba el tambor, tocaba también esa forma de caracol que tenía de lata, ¿vale? Era una bocina que se fabricó. De hecho, el otro día en la presentación que hicimos en el Real Club Victoria, allí no estuvo también presente Isaac Miguel Oropés, que él tiene también un libro de varias historias que llevó en su momento al teatro, y él mismo también diseñó para la obra de teatro, diseñó una bocina similar, porque esa, o sea, la construyó él mismo, no es que la comprara hecha, la hizo él mismo, la bocina, sí. Y bueno, a él incluso no solamente fue en esta isla, sino se lo llevaban también para pregonar fuera. De hecho, hay una anécdota en Fuerteventura, que lo llevó, creo que fue toda la comitiva en aquel entonces del gobierno de Canarias, y por un evento que hubo en Fuerteventura, y bueno, esa anécdota yo la escuché en un programa que también acudía, un programa de radio, y abrieron los micrófonos y una persona pues comentó esa anécdota, y luego después la he ido escuchando y es verdad, ¿no? Parece ser que le dijeron: bueno, usted cuando llegue el momento del descanso, lo que tiene que decir: y ahora vamos a hacer una pausa para unas Coca-Cola. Entonces él, en vez de decir pausa, dijo: bueno, y ahora nos vamos a hacer una...
y se toma una Coca-Cola. Ay, bueno. En vez de pausa dijo otra cosa, ¿no? Y bueno, estuvo 72 horas en Cambien algunas palabras en el abecedario y demás, porque claro, estamos en horario de vacaciones. Este señor. Y estuvo en el calabozo, claro, lo llevaron. Sí, lo llevaron 72 horas porque bueno. Ahí estoy viendo a Aurelio también asentando. Sí. Con lo que va contando José Javier Santana. Es que además tú recuerdas, yo no sé si tú, Dulce, en tus imágenes de verlo, recuerdas, yo lo recuerdo perfectamente, le seguía una pléyade de niños. Sí, era como una especie de comitiva, por lo menos 9, 8 o 10. Él bajaba por la calle de la iglesia de San Agustín, ¿vale? Pasaba por la calle de la Audiencia y llegaba a la esquina de la calle Los Balcones. Yo vivía justo en la calle Mendizábal, hoy Mendizábal, antes General Mola, ¿vale? Ahí haciendo esquina frente mismo a la escuela de Luján Pérez y a esa sede de los Amigos Canarios del País. Claro que justo ahí, en ese punto, era cuando yo me lo encontraba de frente, que venía. Claro, por esa forma de ser y cómo vestía, pues tenía ese primer punto, siempre me impresionaba. Mira que lo estaba acostumbrada de verlo y de verlo con la familia, con los niños allí en la calle y demás, incluso en la academia, la Academia de la Providencia, que estudiaba un poco más allá, y lo veíamos pasar en la hora del recreo, pero siempre llevaba esa comitiva que le acompañaba de niños saltando y demás, pero desconocía, fíjate lo que está contando José Javier, que él luego le daba la vuelta a la contraportada de lo que contaba, ¿no? Su carácter, Dulce, le llegó a hacer hasta perder un dedo al intentar a manipular un volador. Ay. O sea, le reventó en la mano, ¿no? Y perdió o sea, era propio también de ese carácter, ¿no? Atrevido, porque bueno, para un volador hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, él se atrevió y ahí se le quedó atrás él. Fue uno de las anécdotas también un poquito de... Y la curiosa, Javier, perdona que te interrumpa, pero porque es que el personaje es tan entrañable y tiene tantas anécdotas que no quiero que dejes de contar alguna, porque al fin y al cabo tú has preñado y has dado a luz para mí es magnífico por la ilustración. ¿Por qué lo de Cañadulce? ¿Por qué le decían eso? Sí, ese apodo de Pepe Cañadulce. Él se molestaba bastante, porque bueno, aquí tenemos en la isla de Gran Canaria, en Ginamar, tenemos la fiesta de la Cañadulce, ¿no? Y a él le decían, la gente se metía con él, le decían que a él le decían Cañadulce por esa fiesta, ¿no? Y él se molestaba, ¿no? Porque realmente lo de Cañadulce no viene por esa fiesta, ¿no? Parece ser que a él le llaman Cañadulce porque le mandaban a venir a buscar el azúcar aquí al muelle, se lo encargaban, y desde el muelle hasta Vegueta se comía la mitad del azúcar. Ay. O sea, es curioso. Auténtico, claro. A buscar el azúcar al muelle y de vuelta pues se la comía. Entonces, a raíz de ahí se le quedó el apodo de Cañadulce. De Pepe Cañadulce. La gente decía que era por la fiesta de la Cañadulce, pero bueno, él decía que no era por eso, que lo de Cañadulce no era por la Cañadulce. Además, se molestaba por eso porque como que le quitaba protagonismo, claro, ¿no? La fiesta, ¿no? Entonces, pues por eso él no quería que le llamaran Cañadulce por la fiesta. En este café coloquial, Aurelio quiere decir algo. A ver, Aurelio. Hay que dejarle viajando en el coche de hora, era imposible aguantar el hambre y no comerse la cantidad de azúcar que necesita. Eso hay que dejarlo. Oye, y que habría que ver cuánto iba cargando, que también necesitaría un poco de fuerza y de energía. Un poco de fuerza. Claro, habría que ponerse en el pellejo de él. Y bueno, en aquel entonces, bueno, tú hablas del coche de hora, pero porque para los pueblos evidentemente era el transporte, ¿no?, que se utilizaba en aquel entonces, pero para venir hasta el muelle yo creo que que Cañadulce lo hacía a pie, venía hasta aquí al muelle a pie. ¿Y cargaba? Y cargaba el azúcar, le encargaban el azúcar. Y entonces a la vuelta se comía la mitad. Hombre, es que el hombre ¿y si iba caminando y cargado o no? Y con las zapatillas esas de calamar que caminaba, que yo no sé cómo estarían esos pies, pero endurecidos como... Sí, aunque decían también que sí, usaba zapatillas calamar, pero también muchas veces iba descalzo.
Sí, sí. Recuerdo también esa imagen. ¿Cómo consigue en esta ilustración Tete Sirigliano, vamos, marcarlo tal cual? Esa forma, ese gesto aquí en la barbilla de Pepe Cañadulce. ¿Cómo, a través de fotos que le pasaste, José Javier, cómo consiguió ella? Como bien decía antes, en todos los pueblos hay un personaje de las características de Pepe Cañadulce. Y en Bragado, que es de Tete Sirigliano de Buenos Aires, Bragado, ahí existe un personaje que se llama el Perejil. Entonces, ella un poco encarnó, es decir, yo lógicamente le mandé fotos, ¿no?, para que viera, porque fue un personaje real. Entonces ella lo logra, a nivel ilustrativo lo logra, pero ella encarna un poco el papel de Cañadulce con este otro personaje que es el Perejil, porque le recordaba bastante a ese personaje. Entonces, no sé, ahí un poco la magia del artista, un poco, ¿no? De entre lo que había leído, más las fotos, más ese personaje que conoció directamente. Ella también se identificó muchísimo con la historia porque tiene gente cercana que son diabéticas y bueno, en alguna que otra presentación ha intervenido a nivel online y sí, tiene una magia. Ella vivió esto, o sea, vivió el tema de las ilustraciones del cuento como algo muy personal también, ¿no? ¿Qué ibas a apuntar, Aurelio? Sí, es una artista magnífica, tiene una delicadeza, tiene una magia especial. Se ha conectado con nosotros en las presentaciones y ha tratado a los niños con una magia que no tendría ni palabras para describirla. Ella ha ido explicándolos paso a paso cómo han sido el camino de las ilustraciones desde el principio hasta final, hasta llegar a dar con el personaje prácticamente como ustedes lo ven, que es fiel reflejo de lo que era Cañadulce. O sea, que hablando con ella se nota cercanía. Exacto. Como si estuviera en presencia aquí. Efectivamente. Yo que lo conocí, por ejemplo, mucho más, al ser de la capital, pues no tuve con él ese contacto en la capital, pero sí que lo tuve en el pueblo de mi papá, en Firga, y mucho en la plaza de San Luis o en la plaza de San Roque, ya que mi padre pertenece a la villa de Firga, de las que recientemente han sido las fiestas el día 16 de agosto. Y bueno, pues prácticamente, como bien decía Javier, en sus fiestas de San Pedro, de donde él es oriundo, pues allí pues prácticamente igual. Si no se escuchaba la corneta y el tambor con el bordón destemplado, no comenzaban. En aquellos años, Dulce, en los 60, 70, sí es cierto que cuando no estaba Pepe Cañadulce, de alguna forma en las fiestas, como era otro tipo, no era tan tecnológico como ahora, pues se le echaba de menos. Sí es cierto que se le echaba de menos, ¿no, Javi? Y ahora me viene a la mente un poco la imagen de los niños de hoy, ¿no? Cuando se recrean en el personaje a través del cuento, ¿no? Les llama muchísimo la atención el hecho de que hubiera un personaje de las características de Cañadulce que fuera pregonando las fiestas. De hecho, me preguntan, ¿y por qué ya no existen estas personas o personajes? Tipo de personas en las fiestas y tal. Me preguntan eso, ¿eh? Sí. O sea, le llama muchísimo la atención que pudiera existir alguien que hiciera eso, ¿no? La verdad que yo lo marco dentro del cuento como un héroe, porque para mí, o sea, para mí lo fue y lo sigue siendo, ¿no? Sí. Si este hombre tuviera un instrumento musical, se podría comparar dentro de su minusvalía mental, se podía comparar con un juglar, porque si tuviera un instrumento musical, es que era un poco el mester de juglaría, un poco a lo canario, ¿no? Exacto, sí. Yo tengo una hija que nos acompaña siempre que puede en todas las presentaciones,
y lee unos fragmentos del libro, y sobre el libro es que está haciendo su tesis para la docencia, es docente, y está haciendo la tesis de la carrera sobre el libro. Eso es muy interesante. Déjame el libro, Javier. Sí. Además me están preguntando por WhatsApp que pase esa información, que están interesados, porque hay personas claro que no conocieron al personaje, que no tienen jóvenes. Conocimiento. Las personas más jóvenes no tienen conocimiento, precisamente porque cuando yo hablo de esto estoy hablando de que debía tener yo 6, 7, 8 años, más o menos. Bueno, más o menos. Ahí van a poder aprender la jerga canaria, palabras que usábamos antes y que no deben de perderse del vocabulario canario. Claro, y además él que hacía esas paradas delante del mercado de Vegueta, del mercado de Abasto, y le encantaba estar allí para pregonar, incluso en la zona de la pescadería, ahí en el mercado de Vegueta, al lado de las paradas de guagua. Exacto. Y demás, para seguir a todo el cono sur de Las Palmas de Gran Canaria, y eso se notaba muchísimo. Y el libro que viene acompañado también de fotografías, Aurelio. Sí, ilustraciones. Todas esas ilustraciones. Es un libro que es bastante cómodo de leer, bastante fresco, como dice Clodovaldo, la palabra correcta, es bastante fresco y cercano para cualquier persona que quiera tener un momento distendido de lectura, le va a venir muy bien, porque además va a aprender valores, cosa que en este tiempo que corremos ¿dónde están desaparecidos? ¿Dónde están, Aurelio? Eso, pues, yo estaba por aquí debajo buscando, pero aquí en Radio Las Palmas sí los encuentro. Pero es que cuando salgo a la calle, desaparecen. Como que desaparecen. Sí. A ver, Clodovaldo. Bueno, que me gustaría tener ese sonido. Haciéndole un homenaje a un poco también dentro de este café que estamos tomando aquí distendidamente, yo quiero hacerle también un homenaje a la hija de Aurelio, que está haciendo esa tesis sobre el libro, y voy a leer un pasaje para que también un poco la gente que nos escucha, pues que no conocieron al personaje, tengan una idea. Voy a leer parte de ese pasaje. Algo totorota, como le llamaba Pepe Monagas a los que eran bobos listos como él, y que en asuntos de negocio no había quien le engañara. Se ganaba su sustento yendo por los pueblos y barrios, pregonando la fiesta con carros y carretillas, los cochitos de choque, los turrones y ventorrillos, algodones de azúcar, las películas de los cines de pueblo y del circo Toti. Allá donde iba el circo, Cañadulce le seguía. Un buen día, en el estreno de una película en la fiesta de San Pedro, lo contrataron para el pregón y para que fuera hablando sobre la película, al tiempo que repartía algunos programas de mano y los fuera poniendo en las tiendas o en cualquier otro sitio que él creyera conveniente. Ya se lo podrán ustedes imaginar. Tras él siempre iba toda la chiquillería, Hito el Visco, Tony el Patillano, Luis el Mudo y Federico el Burro. Joselito, su omnipresente, ausente en el silencio, los observaba. La verdad es que el bueno de Cañadulce tenía que hacer muchos kilómetros de ida y de vuelta, pero como siempre iba en buena compañía, poco le importaba. Le llamaban Cañadulce por goloso. De pequeño solía comerse todo el azúcar que transportaba a pie, como decía Javier, en el camino de vuelta hasta su casa, en Vegueta, y que casi a diario hacía desde el muelle de la Luz, allí donde los negocios llamaran a su puerta. Iba él con su forma de vida y su sustento, así fuera limpiando botas o haciendo reír a los más pintados. Le costó su buen nombrete, pero el bueno de Cañadulce poco o nada le importaba. Dulce como la caña, dulce de Ginama, le decían. Se ponía rabioso cuando le preguntaban por esa fiesta, aunque él decía que no le molestaba por eso. Los intrépidos niños le seguían como el héroe de mil sonrisas. Su modo de pregonar consistía primero en llamar la atención con su viejo tambor falangista y luego con su singular bocina de latón, y pregonar así.
Ahí, ¿has Sí, visto sí. cómo te busqué rápidamente? Ya estás preparada. Ese sonido estás preparada. de latón, Sí. ese sonido ahí de latón que digo que llegue. A ver, dime Aurelio. Quería dedicar a mi hija menor, Daniela, Sí, que nos escucha desde el Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín, ajá. recuperándose con fuerza. Este extracto del libro. Mamá, mira a este señor. Sí, mi niño, ese es Cañadulce, y todos los años nos viene a pregonar las fiestas. Todos los niños van tras él. Su felicidad es única. ¿Y por qué lo hace, mamá? Para que el pueblo pueda conocer de viva voz el pregón de las fiestas. Qué bonito. ¿Cómo se llama tu niña? Daniela. Daniela, un besito muy grande y que te mejores pronto. Y gracias por estar escuchándonos ahí. Y un abrazo, porque si estás en el hospital es que también hay mejoría y que pronto va a estar en casa, supongo, Aurelio. Sí, que así sea. Que así sea, claro. Ahora, que sí. Desde aquí un mensaje. Hablamos, si te parece, Dulce, sí. Un poco que Javier nos haga una semblanza de su primer libro, porque creo que también tiene profundidad. Un segundito esto, porfi. Era el anticipo de la diversión. Entraba en el pueblo golpeando el tambor. La chiquillería le caía atrás, remedando a gritos su gangoso hablar. En cualquier esquina y a pleno pulmón, Pepe desgranaba su viejo pregón. Las mismas palabras, la misma intención, pero renovando siempre la ilusión. Pepe Cañadulce, Braulio, José Javier no podía dejarlo pasar por alto. La verdad es que yo cada vez que escucho esta canción me lleno de mucha ternura y la verdad es que me transporta. La verdad que bueno, nuestro bueno de Braulio ahí creo que dio en el clavo, ¿no? Con esa canción que a todos nos transporta y nos llena de muchísima ternura, ¿no? Yo aparte, antes de entrar un poco en lo que me preguntaba Clodovaldo sobre el primer libro, quería hacer dos apuntes sobre este libro de Cañadulce, ¿no? Uno es el aporte de Joselito en cuanto a los valores, ¿no? Porque él al final se quiere convertir también en un pregonero. Este niño que era diabético desde los 5 años, termina por estudiar medicina, se convierte en médico y él, el pregón que hace o viene a hacer dentro del libro es la denuncia abierta al tema del bullying y la esclavitud infantil. De hecho, bueno, él elabora un diario en el colegio donde intervienen pues todos esos niños que tienen, no sé, algún problemilla y tal, y bueno, hacen de ese diario un motivo para reivindicar el querer del querernos independientemente de las diferencias que podamos tener, ¿no? Eso por un lado. Y luego después también quiero dar las gracias pues a todas las marcas comerciales que de alguna manera pues nos han ido acompañando durante todo este tiempo, ¿vale? Puedes comentarlo si quieres, quiénes son esas empresas, vale, esas marcas. En primer lugar, o sea, no me gusta dejarlos atrás porque ellos también han sido partícipes de que hoy podamos estar aquí hablando de este libro, ¿no? Principalmente el Ayuntamiento de Santa Brígida, que fue allí donde hicimos la primera presentación en la Sala Lola Massieu. También a Galletas Bandamas, que ellos estaban presentes en todas nuestras presentaciones con sus productos, ¿no? Y lo ricas que están. Y las de cubanito y chocolate. Sí, ahora, y el nuevo formato en coco, que son veganas y que están de... Bueno. Las tienen también para los celíacos. Y también para los celíacos, sí. Diabéticos, etcétera.
Y luego después también al Macarroni, el restaurante Al Macarroni, que bueno, hizo una aportación importante para la segunda edición, y al Herbolario de Estilo Verde, a Remas Atlanti, y bueno, no se me queda nadie más por tiene buenos apoyos. Sí, no, la verdad es que... Bueno, me refiero porque todo lo que sea difundir que este libro llegue a todas las escuelas, eso es magnífico. Es magnífico. Al principio, porque normalmente las marcas comerciales están acostumbradas a sponsorizar otro tipo de actividades y de eventos, ¿no? Donde quizás a lo mejor puedan tener mayor presencia, ¿no? Pero las puertas que toqué en ningún momento me dijeron que no. Evidentemente, unas aportaron más que otras en función un poco de su capacidad económica, pero todas han estado ahí, si no de una forma, es de otra, ¿no? Entonces, bueno, de bien nacido ser agradecido, y yo la verdad es que le estoy tremendamente agradecido a todas estas marcas comerciales por el apoyo que hemos tenido durante todo este tiempo. También al grupo Némesis, que es un poco quien ha llevado todo el proceso de la parte gráfica, del diseño gráfico en cuanto a los carteles y demás, y le ha ido dando un poco de forma también, ¿no? De hecho, el artículo este es de Carlos Ortega, que es un poco el alma mater del grupo Némesis. Y Javier, y una cosa, este proceso para una persona canaria, la verdad que es difícil, ¿no? Ha habido momentos de contratiempo, preparar todo esto para la publicación del libro. ¿Cómo ha ido? O sea, un poco esa experiencia, porque ya tú tenías el primero, pero ¿ha sido lo mismo que el primero? No. Es buena pregunta la que me hacen. No, el primero, que es Senderos para Amar, se editó en el 2015. Y bueno, yo sí llevo muchos años escribiendo, lo que no me había lanzado a editar, a publicar. Entonces ¿Y por qué? ¿Y por qué no te habías lanzado? Bueno, porque es esto de que uno dice, escribo para mí, tal, no sé qué y tal. Entonces, mi mujer, Ingrid, que espero que nos esté escuchando también. Saludo, Ingrid. Dice, oye, mira, esto así, escribir y que no lo divulgues, no... En fin, ella fue la que me motivó. Y entonces, en ese primer libro lo que hay es una batería de reflexiones y algún que otro cuento, relato corto. Yeah. Y estuvo bien, se lanzó durante un tiempo, pero lógicamente era mi primer libro y era un eterno desconocido dentro del campo literario, ¿no? Y sí es verdad que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, eso sin lugar a dudas. Muchas veces no están detrás, sino delante. Sí. O sea, dando el impulso necesario para que las cosas sucedan. Gracias a las mujeres muchas veces este mundo que termina caminando un poco mejor. Ciertamente es así. Y ya para el concepto fue otro, ¿no? Porque la inspiración surge a través de ese certamen que comentaba al principio, ¿no? Y yo en mi mente no estaba el mandar esto a ninguna editorial. Para mí la mayor sorpresa fue cuando la envío a esta editorial y me dice, oye, sí, que te lo queremos publicar. Está englobado dentro de una colección que se llama Abrígate que hace frío. O sea, ellos automáticamente dicen, mira, lo queremos porque lo queremos insertar dentro de esta colección. Y ya ahí empezó después un poco todo. Ya empecé, yo visto un poco el personaje que era, digo, tengo que hablar con varias marcas y demás y tal, a ver si se quieren, porque había que presentar el libro, porque, en fin, había que divulgarlo de alguna manera. Y afortunadamente todas se comprometieron y aquí estamos ahora mismo. Y el escritor, el Javier escritor emergente, yo creo que los oyentes, después de ver la aceptación de este libro, están pidiendo, a ver, Javier, otros proyectos. Otros proyectos, va.
¿qué hacemos? ¿Hablamos de Andrés el Ratón o cambiamos de línea o de Lola Pluma? A ver, porque hace falta alguien que se atreva a escribir de todos estos personajes que tenemos muchísimos, ¿no? Sí, claro que fíjate, hablamos de que están en casi todos los municipios, pero al ser más grande, la capital, Las Palmas de Gran Canaria, tiene también a muchos personajes, claro, entre ellos que hace escrito el libro. O Lola Pluma, sí. Y de hecho detrás de Lola Pluma hay una historia que seguramente mucha gente no conoce y que toca el tema de la violencia de género, porque fue una mujer también golpeada, ¿no? En ese sentido. Y si he de entrarme en algún que otro personaje, seguramente que lo haría con este, ¿no? Porque me llama la atención por la temática que toca, ¿no? Y porque de alguna manera también es una forma de homenajear a este tipo de personaje, ¿no? Pero bueno, hay otros proyectos también que están ahí. Tengo uno en conjunto con Aurelio que se está cocinando ahora mismo, no tiene nada que ver con este género, nada que ver, pero bueno, es una historia bonita que estamos contando ahí. Y luego sí, tengo otras cositas. Hay varias cosillas, no quiero revelarlas aquí. Pero sí que ya te entendemos porque claro, como dicen, el fuego en la cocina hay muchas cosas que se están horneando, ¿no? Antes que Pepe Cañadulce, El hombre de acero inolvidable, habían otros proyectos y este se adelantó. ¿Por qué? Porque cada cosa llega a su momento si es que tiene que llegar, ¿no? Yo tengo ya muchas cosas elaboradas, muchas cosas ahí escritas, trabajadas, pero considero que todavía no es el momento de publicarlas, ¿no? Entonces, bueno, de repente a lo mejor, mañana incluso a lo mejor sale antes el proyecto que tenemos en conjunto con Aurelio, que es una historia bastante curiosa. Pero nos sorprenderá gratamente, seguro. Y estaremos aquí para contarlo, Clodovaldo. Estaremos aquí para contarlo. Y contaremos, y él nos dirá, y Aurelio, ¿te acuerdas cuando te comentábamos que trabaja? Pues esta es la realidad. Para eso este es nuestro programa, El Rincón del Arte. Claro. Y aquí luchamos por los escritores emergentes, literatos, músicos, todo lo que sea la cultura. Todo. Para eso está aquí El Rincón del Arte. Y Rogelio Vidal y Clodovaldo González, cuando se unen, dice: oye, Dulce, que tenemos tal invitado el jueves. Perfecto. Por eso. Y aquí estamos en esta cita y en esta realidad. Oye, por cierto, que me preguntan en el WhatsApp, ¿cómo pueden adquirir el libro, José Javier? Vale. Están en los puntos de venta de librerías, tiene que ser online, ¿cómo es esto? Están en todos los puntos de venta que la editorial junto con la distribuidora pues llegue, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre solemos recomendar, porque desde el minuto 1 también quisimos que fuera esta la librería que acogiera un poco el tema del punto de venta, es la librería Canaima. En Canaima, la de Antonio. Sí, Antonio Rivero, que está ahí en la calle Senador Castillo Olivares, haciendo esquina con Cebrián, ¿no? Sí, exacto, con Cebrián. Allí lo pueden adquirir, puedes irte a cualquier librería, Yaya, en Arucas, o el Corte Inglés, o la que fuera, ¿no? Pero nosotros siempre, si nos piden dónde, pues librería Canaima, porque bueno, ellos se han hecho con un estocaje importante de libros. Y la gente pues va allí, lo puede conseguir sin ningún tipo de problema. Y además tiene la ventaja, Canaima, que siempre que necesitas un libro, Antonio se preocupa y te lo piden y lo buscan y te dice: oye, dentro de 10 días, 7 días está, si en el caso tiene rotura de stock, que ojalá sea así, quiere decir que aparte de la venta del libro, 2 euros van, como hemos dicho, para Digram. La Asociación de Diabéticos. Exacto, eso es importante dejarlo. Y a ver si, Antonio, ahí en Canaima retoman, porque antes de la pandemia estaba el sillón rojo en el que iba el escritor, el autor. En el sillón rojo estuvimos, Dulce. Estuvieron, qué bueno. En la Feria del Libro, sí. Ay, qué bueno. Nos dio ese espacio. Estuvimos en la carpa infantil, tuvimos una horita de presentación que la hicimos muy interactiva, muy dinámica. Incluso invitamos unos mariachi para hacer aquello un poco más folclórico, más alegre, más festivo.
Y después también estuvimos en el sillón rojo de Canaima, sí. Es que ese sillón es tan auténtico mágico. Y es mágico para la presentación de cualquier libro. Sí. Y claro, yo estaba pensando, sillón rojo, pandemia, es que todo eso se paró, pero si me dices que lo trajeron a la Feria del Libro, genial. Sí. Ahí tuvimos la posibilidad de estar en el sillón rojo. Y la verdad es que estuvo muy bien la feria. Que se prepare feria. Gloria Fuerte, que el amigo Javier viene empujando fuerte. Bien. ya quisiéramos. Ay, ya quisiéramos. Sí, ya quisiéramos. Pero mira, poquito a poco. Sí. Así fue tan cercana también Gloria Fuerte. Piano se va notando. Cada cual tiene su proceso. Y Gloria Fuerte, bueno, pues una ilustre, ¿no? Dentro del mundo de la literatura. Y una mujer, y traerla aquí en este momento, y que quieran hacer o queramos hacer un sinónimo ahí contigo, claro, y tal, cómo no, por favor, cómo no. A lo Naki Cole con su hija. Por ejemplo. Yo quería apuntar que el día del veredicto del famoso certamen de Mafre fue el adecuado, ya que nos dio la posibilidad de que, aunque ese día no sucediera lo que todos, o en este caso Javier, hubiera pretendido, se abrieron muchísimas puertas para que el libro hoy sea una realidad candente para toda la sociedad Gran Canaria, para todos esos niños que desean adquirir valores, y no solo los niños, sino también los mayores que los hemos perdido. Pues sí que es una realidad. Y entonces el no haberlo conquistado ha abierto un infinito número de posibilidades a que el libro esté en las manos de todo el que lo necesite. La historia está ahí. Ahí es Dulce, cantantes que han participado en concurso no han ganado, y luego han tenido carrera superior sobre los que han ganado. O sea, a veces no solo es quien gana, esa es la autoría o la decisión de un jurado o de un público que votó, y que todo es muy respetable, claro, pero que luego después están esas personas que no han ganado y... Es lo que dice Aurelio. Luego eso te es un trampolín que te ayuda a motivarte, a difundir y a propagar más tu auto, lo que has realizado. Eso está ahí. Lo que está claro es que el camino hubiera sido totalmente distinto para lo que es el tema del libro, ¿no? Porque cuando quien obtiene el premio en ese certamen, se dona toda la publicación, se dona a la organización a la cual tú decidas que vaya, ¿no? O sea, si es entonces tú ya prácticamente te desvinculas de los derechos que puedas tener sobre ese libro, con lo cual el camino hubiera sido totalmente distinto. Sí, hubieras tenido un premio, ¿no? Sí. Pero la difusión del libro no hubiera sido igual que la que está teniendo ahora mismo. Porque es la editorial. En este caso es la quien tiene todos los derechos, es la Fundación MAF. Que me encantaría tener más tiempo, Aurelio. Sí, un segundo nada. Vamos. El mítico don Pedro Lescano, mítico en todos los campos: política, deporte, pintura, escultura, en todos los campos, dijo una frase, y como es un señor universal y de nuestra tierra, quiero nombrar. Él dijo que los héroes están en cualquier parte, y creo que hoy, teniendo a toda nuestra audiencia como héroes, y a Javier Santana, que con una pluma delicada ha podido convertir esta obra para el gusto de todo el que la quiera utilizar, pues es un héroe también, al igual que lo fue Cañadulce. Muchas gracias a todos. Por favor, gracias a ti, Aurelio Lorenzo Casimiro, que es quien suele hacer las presentaciones prácticamente de José Javier Santana. Debe ser todo un lujo y una tranquilidad tener una abertura así para luego salir a presentar el trabajo que quiere descubrir. Oye, gracias, para tu nieto, a quien le has dedicado también este libro. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Dulce, por este momento, y gracias a Clodovaldo y a Rogelio. Y como no, y a Ingrid por todo ese apoyo que te ha dado para que dieras a conocer tu gran obra. Así es. Porque eso es lo más importante. ¿Por qué quedarnos con la obra ahí? Y a
y a todo el territorio nacional. Muchísimas gracias, Aurelio. José Javier. Clodovaldo, la frase de la semana. La frase. La ley más importante, tu moral. El mejor abogado, tus principios. Y el mayor juez, tu conciencia. De John Hay, juez del Supremo de Estados Unidos. La radio continúa porque es así de grande y de mágica. Y ese libro, pedazo de libro que nos dejas y en el que hemos podido hablar. Recordar a este gran personaje como es Pepe Cañadulce. Clodovaldo González con Rogelio Vidal, un abrazo. Un abrazo. Y hasta el próximo jueves, que Hasta el pasaremos próximo lista. jueves, que pasamos lista. Pasamos lista, gracias. Rosa, un abrazo. Y que sigas dejando esos marcos desde Embarcaciones Vidal con ese sello tan personal que tiene Rosa.